En 1987, un crimen ocurrió en el pequeño pueblo de Winslow, Arizona, que conmocionó a los lugareños por su inusual y trágica ocurrencia. En 1985, Noreen Held tenía 40 años. Vivía en una pequeña casa de una planta en las afueras de Winslow, Arizona, con su único hijo, Caleb, quien acababa de cumplir 18 años. Lorraine era viuda. Su esposo, David Hale, murió en un accidente automovilístico en 1979, cuando Caleb tenía solo 12 años. Desde entonces, Lorraine crió a su hijo sola, trabajando como cajera en un supermercado local y ocasionalmente limpiando oficinas. Era una mujer de estatura promedio, con cabello oscuro que siempre peinaba con pulcritud y un aspecto cansado que delataba años de lucha por sobrevivir. Caleb, por otro lado, era un joven alto y delgado, de rasgos afilados y carácter tranquilo. Acababa de terminar la escuela y comenzó a trabajar como asistente de mecánico en un taller mecánico local. Tras la muerte de su esposo, Lorraine se encariñó especialmente con su hijo. A menudo les decía a los vecinos que Caleb era su principal apoyo en la vida. Los vecinos notaron que Lorraine era sobreprotectora con su hijo, controlaba su horario, lo llamaba varias veces al día e insistía en que pasara las tardes en casa. Caleb, siendo una persona retraída por naturaleza, no se opuso. Rara vez se reunía con amigos y prefería pasar el tiempo leyendo libros o arreglando una vieja motocicleta que heredó de su padre. En la primavera de 1985, la relación entre Lorraine y Caleb empezó a cambiar. Según el testimonio de Caleb, prestado posteriormente durante los interrogatorios, todo empezó con el cariño inusual que Lorraine mostraba por él. Empezó a comprarle ropa cara, a pesar de su modesta situación económica, y a menudo elogiaba su aspecto. Caleb recordaba que su madre lo llamaba su hombre y decía que se parecía a su padre de joven. Al principio, estas palabras le parecieron simplemente una expresión de amor maternal, pero con el tiempo empezó a notar que Lorraine se comportaba de forma diferente. Una noche de mayo de 1985, Lorraine invitó a Caleb a tomar vino con ella después de cenar. Era inusual, ya que rara vez bebía alcohol. Se sentaron en el sofá de la sala y Lorraine empezó a hablar de su juventud, de cuánto había amado a David y de cuánto echaba de menos estar cerca de él desde su muerte. Caleb, poco acostumbrado a esas conversaciones, se sintió incómodo, pero no lo interrumpió. Esa noche, por primera vez, Lorraine lo abrazó más tiempo de lo habitual y lo besó en la mejilla, acercando su rostro al suyo. Caleb confesó más tarde que aquel momento le dejó sentimientos encontrados. Se sintió halagado, pero también avergonzado. Para el verano de 1985, estos momentos se habían vuelto más frecuentes. Lorraine empezó a tocar a Caleb con más frecuencia, tirándole del pelo, poniéndole la mano en el hombro o el muslo durante las conversaciones. Empezó a aparecerse en su habitación por las noches, sentándose en el borde de su cama y haciéndole preguntas personales sobre su vida, sus intereses y sus novias. Caleb, que nunca había tenido una relación seria, no sabía cómo responder. Decía que se sentía obligado a responderle a su madre porque era la única persona cercana en su vida. En agosto de 1985, según Caleb, ocurrió el primer incidente que cambió su relación. Tras otra noche en la que Lorraine le pidió una copa, ella lo besó en los labios. Caleb se quedó atónito, pero no la apartó, pues temía herir los sentimientos de su madre. Más tarde explicó que se sintió paralizado. No entendía qué estaba pasando, pero no quería arruinar su conexión. Lorraine, por su parte, actuó como si nada hubiera pasado y pronto se fue a la cama. Este incidente marcó el inicio de su relación íntima. Durante los meses siguientes, Lorraine se volvió cada vez más insistente. Empezó a entrar en la habitación de Caleb por la noche, a meterse en la cama con él e iniciar la intimidad física. Caleb dijo que al principio se resistió, pero Lorraine lo convenció de que era normal y que su relación era una forma de mantener unida a la familia. Afirmó que nadie los entendería como ellos se entendían. Caleb, joven e inexperto, cedió a su persuasión, aunque cada vez se sentía más incómodo. A finales de 1985, su relación se había normalizado. Lorraine actuaba como si fueran pareja, cocinaba los platos favoritos de Caleb, le compraba regalos y le exigía que pasara todo su tiempo libre con ella. Los vecinos empezaron a notar que Caleb se había vuelto aún más retraído, mientras que Lorraine parecía inusualmente animada. Nadie a su alrededor sospechaba la naturaleza de su relación, pero algunos notaron rarezas. Por ejemplo,
Lorraine solía tomarle la mano a Caleb al salir de casa, lo cual parecía inusual para una madre y un hijo adulto. A principios de 1986, la relación entre Lorraine Hale y su hijo Caleb, en Winslow, Arizona, se había estabilizado. Lorraine, que entonces tenía 41 años, sentía cada vez más lo mismo por Caleb, de 19 años. Su romance, que comenzó en el verano de 1985, se había convertido en algo habitual en sus vidas. Caleb, que trabajaba en un taller mecánico, pasaba la mayor parte del tiempo en casa, donde Lorraine exigía su atención constante. Siguió trabajando como cajera en un supermercado, pero su comportamiento en el trabajo había cambiado. Sus compañeros de trabajo notaron que Lorraine se distraía a menudo y hablaba de Caleb en todas las conversaciones. Lo llamaba mi mejor amigo y presumía de lo talentoso y cariñoso que era. En casa, Lorraine impuso reglas estrictas. Insistía en que Caleb regresara a casa inmediatamente después del trabajo, sin trasnochar con compañeros ni amigos. Si llegaba incluso media hora tarde, Lorraine llamaba a la tienda para preguntar dónde estaba. Caleb declaró posteriormente a los interrogadores que estas llamadas lo avergonzaban delante de sus compañeros, pero no sabía cómo detener a su madre. Lorraine también empezó a controlar su vestuario, comprándole ropa que, en sus palabras, lo hacía aún más guapo. A menudo le pedía que se probara ropa en su presencia y hacía comentarios sobre su aspecto, lo que incomodaba cada vez más a Caleb. Para la primavera de 1986, Lorraine había empezado a mostrar signos de posesividad. Le prohibió a Caleb salir con mujeres, alegando que nadie lo amaría como ella. Cuando Caleb mencionó un día que una compañera de trabajo llamada Melissa lo había invitado a una fiesta, Lorraine montó en cólera. Le gritó por traicionarla y lloró, acusándolo de ser desagradecido. Caleb, poco acostumbrado a los conflictos, cedió y se negó a ir a la fiesta. Más tarde admitió que se sentía culpable, aunque no entendía por qué tenía que justificar su deseo de socializar con su madre. Su relación íntima continuó, pero se volvió cada vez más dolorosa para Caleb. Decía que siempre que Lorraine iniciaba la intimidad, se sentía obligado a acceder para no molestarla. Lorraine, en cambio, parecía completamente absorbida por sus sentimientos. Empezó a escribirle notas a Caleb, que le dejaba en la almohada o en los bolsillos. En ellas, lo llamaba el amor de su vida y escribía que estaban hechos el uno para el otro. Caleb guardaba estas notas, no porque le gustaran, temía que si las tiraba, Lorraine se ofendiera. En junio de 1986 ocurrió un incidente que tensó aún más su relación. Lorraine insistió en que Caleb la acompañara al festival anual de Winslow Town. En el evento, actuó como si fueran pareja, tomándole la mano, abrazándolo delante de los demás y presentándolo a sus conocidos como su hombre. Caleb, avergonzado por este comportamiento, intentó mantener la distancia, pero Lorraine respondió con irritación. Más tarde esa noche, al regresar a casa, le armó un escándalo, acusándolo de avergonzarse de ella delante de la gente. Caleb, por primera vez, intentó objetar, diciendo que se sentía incómodo con su comportamiento en público. Lorraine respondió que no apreciaba su amor y rompió a llorar. Caleb, sintiéndose culpable, se disculpó y su relación continuó como antes. Para el otoño de 1986, Lorraine se había vuelto aún más obsesiva. Estableció nuevas reglas en casa. Caleb tenía que informarle de cada movimiento que hiciera, incluso si solo era para ir a la tienda. También empezó a revisarle los bolsillos y el bolso cuando regresaba a casa para asegurarse de que no viera a nadie más. Caleb contó que una vez encontró un pequeño diario en su habitación donde Lorraine había anotado a qué hora llegaba a casa y con quién había hablado por teléfono. El descubrimiento lo impactó. Empezó a darse cuenta de que el comportamiento de su madre era inusual. Los vecinos, sin saber la naturaleza de su relación, comenzaron a notar rarezas. Una vecina, Adna Pierce, comentó más tarde que vio a Lorraine observando a Caleb desde su ventana mientras él trabajaba en su motocicleta en el jardín. Otro vecino, Jack Ramírez, recordó que Lorraine una vez le pidió que le avisara si veía a Caleb con otras personas. A los vecinos les extrañó estas peticiones, pero nadie sospechó nada grave. Lorraine simplemente era una madre sobreprotectora, como era costumbre en Winslow. A finales de 1986, Caleb empezaba a sentirse muy incómodo. Decía que se sentía atrapado. Tenía miedo de contarle a nadie lo que estaba pasando.
porque sabía que su relación era anormal y se avergonzaba de su papel en ella. Al mismo tiempo, no sabía cómo romper la relación sin arruinar su vida. Lorraine, en cambio, parecía cada vez más segura de que su relación era algo especial. Empezó a hablar de dejar a Winslow juntos, de empezar una nueva vida, donde nadie los juzgaría. Caleb guardó silencio, pero estas conversaciones solo aumentaron su ansiedad. A principios de 1987, la situación en el hogar de los Ale en Winslow, Arizona, llegó a un punto crítico. Caleb Ale tenía 20 años y era cada vez más consciente de que su relación con su madre, Lorraine, de 42 años, se estaba convirtiendo en una fuente constante de estrés. Su relación íntima, iniciada en 1985, continuaba, pero para Caleb se había convertido en una carga. Lorraine, por otro lado, estaba cada vez más preocupada por sus sentimientos hacia su hijo, lo que se manifestaba en una creciente obsesión y control. Este periodo marcó un punto de inflexión, cuando Caleb comenzó a comprender que el comportamiento de su madre sería con creces los límites del afecto familiar normal. Lorraine seguía exigiendo la sumisión total de Caleb. Insistía en que pasara todas las noches con ella y le prohibía tener contacto con otras personas, especialmente con mujeres. Caleb, que trabajaba como ayudante de mecánico, empezó a notar que sus compañeros del taller se burlaban de él por las frecuentes llamadas de su madre. Un compañero, Marvin Kelly, declaró posteriormente a la policía que Lorraine llamaba al taller hasta 5 veces al día, exigiendo que Caleb contestara el teléfono de inmediato. Caleb intentaba evitar hablar de su vida personal, pero su aislamiento y depresión se hacían evidentes. 1987, 19. 1987, 1987. Tras este incidente, Lorraine se volvió aún más dependiente. Empezó a insistir en que Caleb durmiera en su habitación, alegando que así estarían más unidos. Caleb se negó, pero Lorraine lo chantajeó emocionalmente, diciendo que no veía sentido en vivir sin él. Estas palabras hirieron profundamente a Caleb, quien aún se sentía responsable de su madre. Sin embargo, empezó a darse cuenta de que su comportamiento se estaba volviendo peligroso. Empezó a notar que Lorraine a veces hablaba de cómo podrían morir juntos si alguien intentaba separarlos. Estas conversaciones asustaban a Caleb, pero no sabía cómo responder. Para abril de 1987, Caleb empezó a buscar maneras de distanciarse de su madre. Empezó a trabajar hasta tarde, aceptando trabajos extra para poder estar menos tiempo en casa. También empezó a ahorrar dinero, con la esperanza de alquilar su propia casa en el futuro. Sin embargo, Lorraine notó rápidamente un cambio en su comportamiento. Empezó a aparecer con más frecuencia en el taller, llevándole comida a Caleb o simplemente apareciendo sin avisar. Los compañeros de trabajo de Caleb empezaron a sospechar que algo andaba mal, pero nadie se atrevió a intervenir. Uno de ellos, Marvin Kelly, recordó más tarde que Lorraine se comportaba demasiado cerca de Caleb, lo que parecía extraño incluso para madre e hijo. Para mayo de 1987, en la casa de los Ale en Winslow, Arizona, la tensión entre Caleb, de 20 años, y su madre, Lorraine, de 42, había alcanzado un punto álgido. Caleb se daba cuenta cada vez más de que su relación, que había comenzado 2 años antes, se había vuelto insoportable. Lorraine, por su parte, seguía aferrándose al control, ignorando el creciente distanciamiento de su hijo. Su obsesión con Caleb había escalado hasta convertirse en una negación total de los límites, lo que condujo a acontecimientos que terminaron en tragedia. Caleb siguió buscando maneras de distanciarse de su madre. Empezó a pasar más tiempo en el taller mecánico, a veces quedándose hasta tarde con el pretexto de hacer horas extras. Su jefe, Ray Taylor, notó que Caleb trabajaba más despacio y estaba más distraído, pero lo descartó como un simple problema personal. Caleb también reanudó su relación con Sarah Wilson, cajera de la cafetería, pero lo hizo en secreto, temiendo la reacción de Lorraine. Se encontraban en un parque o en una cafetería a las afueras de Winslow para evitar ser vistos. Sarah contó más tarde que Caleb parecía deprimido y dijo que su madre no le dejaba vivir su vida. Lorraine, sintiendo que estaba perdiendo el control sobre su hijo, se volvió aún más agresiva. A principios de mayo, empezó a armar escándalos casi a diario, acusando a Caleb de querer dejarla. Le exigía que le confesara su amor e insistía en tener intimidad, a pesar de su evidente reticencia. Caleb declaró posteriormente a la policía que cada momento así le repugnaba.
pero que temía rechazar por completo a su madre, ya que ella amenazaba con suicidarse. En una de las notas que posteriormente se encontraron en la casa, Lorraine escribió: "Si te vas, no puedo vivir. Debemos estar juntos para siempre". Estas palabras aumentaron el miedo de Caleb, pero también reforzaron su determinación de romper la relación. A mediados de mayo de 1987 ocurrió un incidente crucial. Caleb decidió confrontar a Lorraine y dejarle claro que su relación debía terminar. El 14 de mayo, después de cenar, le dijo que ya no quería tener relaciones sexuales y que planeaba mudarse a otra ciudad. Lorraine reaccionó violentamente, gritó, tiró platos y amenazó con decirles a los vecinos que Caleb la estaba utilizando. Según Caleb, esta era la primera vez que ella amenazaba directamente con arruinar su reputación si se iba. La conversación terminó con Lorraine encerrándose en su habitación y negándose a salir hasta la mañana siguiente. Caleb pasó la noche en el sofá, sintiendo una mezcla de alivio y horror. Al día siguiente, 15 de mayo, Lorraine actuó como si nada hubiera pasado. Le preparó el desayuno a Caleb y le pidió que pasara el día con ella. Caleb, con la esperanza de evitar conflictos, aceptó. Sin embargo, esa noche, la situación se agravó. Lorraine intentó de nuevo tener intimidad, pero Caleb se negó rotundamente. Dijo que ya no podía vivir así y que su relación no era normal. Lorraine, según Caleb, se quedó callada de repente y empezó a gritar que nunca encontraría a nadie que lo amara como ella. Le agarró la mano e intentó sujetarlo mientras se dirigía a la puerta. En ese momento, Caleb, según admitió él mismo, perdió el control. Empujó a Lorraine y ella cayó al suelo. Caleb afirmó que no había querido lastimarla, pero Lorraine se levantó y se abalanzó sobre él con los puños. Durante el forcejeo, Caleb agarró un cuchillo de cocina que estaba sobre la mesa y apuñaló a Lorraine varias veces. Una autopsia determinó posteriormente que Lorraine había sufrido 3 heridas profundas en el pecho y una en el cuello. Murió desangrada en el lugar. Caleb, al darse cuenta de lo sucedido, se sentó en el suelo junto al cuerpo y permaneció allí durante aproximadamente 1 hora antes de llamar a la policía. La noche del 15 de mayo de 1987, la policía de Winslow recibió una llamada de Caleb Hale. Dijo que había matado a su madre y les pidió que fueran a su domicilio. Al llegar los agentes, encontraron a Caleb en la sala, sentado en el suelo junto al cuerpo de Lorraine. No se resistió al arresto e inmediatamente comenzó a contarles lo sucedido. Dentro de la casa, la policía encontró notas de Lorraine, su diario y otras pruebas que confirmaban la naturaleza anormal de su relación. Caleb fue detenido y el caso se remitió a la fiscalía. Tras los sucesos del 15 de mayo de 1987 en Winslow, Arizona, la policía comenzó a investigar el asesinato de Lorraine Hale a manos de su hijo de 20 años, Caleb. Caleb llamó a la policía a las 21:47 y los agentes llegaron para encontrarlo en la sala de estar de la casa de los Hale, sentado junto al cuerpo de su madre. Lorraine yacía en el suelo en un charco de sangre, con 4 puñaladas. Caleb no intentó escapar ni negar su culpabilidad. Con calma, declaró a los agentes que la había apuñalado tras una discusión y se dejó arrestar. El caso, por su naturaleza inusual, atrajo rápidamente la atención de las autoridades locales y de los habitantes de Winslow. La policía realizó una investigación en la escena del crimen. Se encontraron pruebas en la casa que arrojaron luz sobre la relación entre Caleb y Lorraine. En la habitación de Lorraine, encontraron un diario en el que detallaba sus sentimientos por su hijo, llamándolo el único hombre en mi vida y expresando su deseo de estar con él para siempre. También encontraron notas dirigidas a Caleb, declarándole su amor y pidiéndole que no la abandonara. Estos documentos se convirtieron en evidencia clave para respaldar la afirmación de Caleb de que Lorraine estaba obsesionada con él. En la cocina, la policía incautó un cuchillo, que resultó ser el arma homicida, y encontró evidencia de forcejeo, un plato roto y una silla volcada. Caleb fue llevado a la comisaría, donde prestó su primera declaración. Declaró que su relación íntima con su madre había comenzado en 1985 y que había continuado contra su voluntad. Describió cómo Lorraine lo había manipulado mediante chantaje emocional y cómo su comportamiento se había vuelto cada vez más controlador. Caleb afirmó haber actuado en un estado de pasión en el momento del asesinato, cuando Lorraine lo atacó violentamente tras negarse a continuar su relación. Insistió en que no había planeado el asesinato y que no quería la muerte de su madre, pero que no sabía cómo detenerla.
Una autopsia realizada el 16 de mayo confirmó que Lorraine había muerto por múltiples puñaladas infligidas con una fuerza similar a un arrebato emocional. El patólogo observó que las heridas se habían infligido rápidamente, lo que concuerda con la teoría de Caleb de que el crimen había sido espontáneo. Un análisis toxicológico mostró que Lorraine tenía bajos niveles de alcohol en la sangre, lo que coincidía con el relato de Caleb de que habían bebido antes de la discusión. La investigación también incluyó entrevistas con vecinos y compañeros de trabajo. La vecina Adna Pierce dijo que Lorraine solía hablar de Caleb con un orgullo inusual y lo trataba como si fuera su pareja y no su hijo. Jack Ramírez, otro vecino, confirmó que Lorraine le había pedido que vigilara a Caleb, lo cual le pareció extraño. Los compañeros de trabajo de Caleb en el taller mecánico, incluyendo a Marvin Kelly y Roy Taylor, informaron que Caleb parecía deprimido en los últimos meses y que recibía llamadas frecuentes de su madre. Sarah Wilson, cajera de la cafetería, describió varios encuentros con Caleb y cómo parecía asustado al hablar de su madre. La Fiscalía de Arizona acusó a Caleb de homicidio en segundo grado, argumentando que el crimen se cometió en un arrebato pasional y no con premeditación. El abogado de oficio de Caleb argumentó que su cliente había actuado bajo la presión de un abuso psicológico prolongado por parte de Lorraine. Una evaluación psiquiátrica realizada en junio de 1987 reveló que Caleb sufría de trastorno de estrés postraumático, causado por una relación poco saludable con su madre. Los expertos señalaron que sus acciones podrían haber sido una reacción al estrés emocional acumulado. El juicio comenzó en agosto de 1987 y duró 3 semanas. El fiscal presentó pruebas, incluyendo el diario y las notas de Lorraine, así como testimonios de testigos que confirmaban su obsesión. El abogado de Caleb se centró en el estado psicológico del acusado, enfatizando que era víctima de manipulación y no tenía otra opción. Caleb admitió su culpabilidad, pero insistió en que no quería matar a su madre. El 10 de septiembre de 1987, el tribunal condenó a Caleb a 12 años de prisión con posibilidad de libertad condicional tras 8 años por conducta ejemplar. El juez señaló que el caso tenía un contexto psicológico excepcionalmente complejo, lo que influyó en la indulgencia de la sentencia. El caso Ale causó conmoción en Winslow. Los vecinos se sorprendieron al descubrir la naturaleza de la relación entre Lorraine y Caleb. Algunos condenaron a Caleb como un criminal, mientras que otros se compadecieron, viéndolo como una víctima de las circunstancias. El periódico local, el Winslow Mail, publicó una serie de artículos sobre el caso que atrajeron la atención de los medios nacionales. La historia se convirtió en tema de debate en el contexto de la violencia doméstica y el abuso psicológico. Tras su condena, Caleb fue enviado a un centro penitenciario en Phoenix. Según funcionarios de la prisión, se mantuvo callado y participó en un programa de rehabilitación psicológica. Sarah Wilson lo visitó varias veces durante su primer año en prisión, pero cesaron en la comunicación en 1989. Caleb obtuvo la libertad condicional en 1995 y se fue de Arizona a otro estado. Se desconoce su paradero.